A continuación, damos la bienvenida a las y los integrantes del Presidium. Nos acompañan Luisa María Alcalde Luján, Secretaria del Trabajo y Previsión Social. Guy Ryder, Director General de la Organización Internacional del Trabajo. Reyes Soberanis Moreno, Presidente del Congreso del Trabajo. José Medina Mora y Casa, Presidente Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Para dar inicio, escuchemos el mensaje que la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, tiene para nosotros. Pues bienvenidas, bienvenidos. Nos da muchísimo gusto recibirlas y recibirlos el día de hoy, en este día tan importante para el mundo del trabajo en nuestro país. Este encuentro que tenemos con la presencia de Guy Ryder, a quien le damos la bienvenida a México, y por supuesto de la mano de líderes sindicales, de representantes del sector empresarial, funcionarias, funcionarios, académicos, compañeras y compañeros que nos acompañan el día de hoy. Nos da mucho gusto recibir en nuestro país a Guy Ryder, director general de la OIT. Es la segunda vez que nos visita. La primera vez fue en febrero de 2019, meses antes de la aprobación de la reforma laboral. Hoy, a 3 años del inicio de su implementación, regresa a nuestro país. Esto da cuenta del interés global que en tiempos recientes ha despertado la transformación que estamos llevando a cabo en materia de libertad sindical, negociación colectiva y justicia laboral. La OIT es un faro y sus convenios son referente para todos los que queremos andar hacia horizontes laborales más justos y decentes. A partir de la puesta en marcha del proyecto de la Cuarta Transformación, el Estado mexicano ha adoptado 3 convenios de la OIT. Uno que responde a las luchas históricas del sindicalismo democrático y los 2 restantes a una de las demandas más sentidas por parte de las mujeres mexicanas y del movimiento feminista, la de contar con entornos laborales seguros, libres de violencia y equitativos. El primero que ratificamos fue el Convenio 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva. Tuvieron que pasar 67 años y ser precedidos por 165 países para que esto ocurriera. Fuimos prácticamente de los últimos países del mundo en adoptarlo, porque a pesar que durante años se insistió sobre la importancia de la ratificación de este convenio, chocaba con la negativa del gobierno, el cual sabía muy bien que ratificarlo sería obligarse a modificar su modelo de control corporativo. Posteriormente suscribimos el convenio 189. Instrumento que dio pie a una reforma a la Ley Federal del Trabajo y recientemente a cambios en la Ley del Seguro Social con el fin de reconocer a las trabajadoras del hogar como trabajadoras con derechos y establecer el carácter obligatorio de su afiliación al Seguro Social. El tercero, y me da mucho gusto dar a conocer que apenas la semana pasada se depositó en Ginebra, es el 190, que combate la violencia y el acoso. Lo suscribimos con la plena convicción de que resulta inadmisible que el 26% de las mujeres mexicanas reportan que alguna vez han padecido de violencia en sus actividades laborales. La adopción
de este convenio nos obliga a acelerar las modificaciones legales, a adoptar protocolos en los diferentes centros de trabajo y a la puesta en marcha de políticas públicas para erradicar este fenómeno en las fábricas, en las empresas y en todo aquel espacio donde se constituya una relación laboral. Como usted sabe, director general, a partir del inicio de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, se instauró una política laboral radicalmente distinta. El objetivo ha sido dignificar el trabajo a partir de la mejora de salarios y el respeto de los derechos laborales. Hoy, a pesar de la pandemia y del incremento mundial de precios, estamos rompiendo récord de empleo formal, rebasando el techo de los 21 millones de trabajadores formales y con los salarios promedios más altos de los últimos tiempos. Se continúa con una política de recuperación del salario mínimo y, por difícil que parecía, se lograron consensos para llevar a cabo una reforma de outsourcing, de subcontratación, para poner límites a los abusos que existían en las empresas. Esto ha restablecido el reconocimiento de relaciones laborales de 3 millones de mujeres y hombres que trabajaban bajo este esquema y nos ha permitido también recuperar el derecho constitucional que estaba en el olvido, el reparto de utilidades. Nos sentimos muy orgullosos en México de este derecho porque es un reconocimiento anual a la aportación del trabajo en la generación de las riquezas en las empresas. A esto hay que sumar que estamos edificando un modelo que garantiza la libertad y la democracia sindical y con ello da acceso a la negociación colectiva auténtica. Esto representa la posibilidad de que a través de los sindicatos, a través de las elecciones libres y secretas de sus dirigentes, haya mejores condiciones para negociar salarios y para negociar prestaciones. Todos los días, y acá los líderes sindicales y los empresarios no me dejarán mentir, todos los días en alguna empresa, fábrica o planta, los trabajadores acuden a las urnas, ya sea para legitimar sus contratos, para elegir a sus dirigentes, para optar entre sindicatos que disputan una titularidad de contrato colectivo o para dar respaldo a sus revisiones contractuales. Nuestra aspiración es hacer de la participación democrática de los trabajadores un hábito, una costumbre. Uno de los mayores retos que hemos tenido que llevar adelante para poder implementar estas políticas es evitar a toda costa las imposiciones y hacerlo a través del diálogo social. Desde luego, en las numerosas mesas de trabajo que hemos sostenido, ha habido desacuerdos, como es natural en cualquier sociedad plural como la nuestra. Sin embargo, también hemos sabido construir consensos tripartitas que nos han permitido avanzar en esta agenda de manera más sólida. Estoy segura que ya contamos con evidencia suficiente para demostrar que el combate a la desigualdad beneficia a todos, incluido a los sectores más prósperos, no solo porque el incremento del poder de consumo ayuda a dinamizar la economía desde abajo y a proporcionar mejor clima para la inversión. También es conveniente para la ciudadanía en su conjunto, porque ingresos dignos se traducen también en menos violencia, en menos desintegración y en más seguridad, en paz. Señor Guy Ryder, ahora que está por culminar su segundo periodo al mando de la OIT, le echaremos de menos. Su biografía personal es motivo de orgullo para los trabajadores del mundo. Un sindicalista que defendió a las mujeres y hombres de su país en épocas difíciles, que destacó no solo encabezando la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, sino también
liderando los esfuerzos unificadores que desembocaron en la creación de la Confederación Sindical Internacional, la más importante del mundo. No me queda más que reiterarle, director general, la bienvenida a nuestro país y reiterar la colaboración que desde hace décadas México ha mantenido con la OIT. Hoy, en aras de fortalecer esta relación, firmamos un memorándum de entendimiento que nos va a ayudar a ir logrando que ningún trabajador, que ninguna trabajadora se quede atrás y que todos puedan acceder como fruto de su trabajo a una vida mejor. Muchas gracias. A continuación, tiene el uso de la palabra el presidente del Congreso del Trabajo, Reyes Soberanis Moreno. Buenos días, maestra Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social. Muchas gracias por la invitación a participar en este importante evento. Nos da mucho gusto tener en nuestro país y saludar a Guy Ryder, director general de la Organización Internacional del Trabajo. Saludo al licenciado José Medina Mora, presidente de Coparmex y representante del sector patronal. Saludos a mis compañeros de las diferentes organizaciones sindicales que nos acompañan. Señoras y señores, agradezco a nombre de los trabajadores a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por generar estos espacios de diálogo que esperamos no solo nos haga reflexionar sobre los impactos de la reforma laboral para transformar el mundo del trabajo y los compromisos que debemos mantener para cumplir con la legalidad, sino que las acciones se traduzcan para elevar el nivel de vida de los trabajadores con justicia social. Todos, de alguna manera, tenemos una visión del mundo laboral y su recorrido a lo largo de la historia en nuestro país. Nuestra legislación surge de grandes luchas obreras con un alto contenido social y humano. Sin embargo, si revisamos las condiciones actuales en que viven muchos trabajadores, nos daremos cuenta de que hay una deuda pendiente en muchos sectores. Los recientes cambios que se consideraron en la reforma laboral representan una gran transformación en la política laboral y sindical, sobre todo en algo que no se había dado, como la justicia laboral, la libertad y la democracia sindical. Esto nos obliga a crear un momento para la reflexión y revisión de la vida sindical en nuestro país. Es momento para una evaluación de las condiciones en que viven los trabajadores. Reconocemos que la intención del actual gobierno en materia laboral debe ser, sin duda, para dar el instrumento que permita a los trabajadores tener una mayor participación que lleve a una justa distribución de la riqueza generada por la transformación de su esfuerzo. Debemos cuidar que en la implementación de la actual reforma laboral no se rebasen los límites del derecho de la autonomía sindical, ni se trastoquen los principios y valores del sindicalismo, como la unidad y la solidaridad, herramientas útiles y necesarias para empoderar al trabajador y tener una posición de mayor equilibrio. Sin menoscabo de que en algunas prácticas sindicales en México se han desvirtuado, abandonando los objetivos fundamentales para los que fue creado, no justifica su acotación o extinción. Quienes piensen así le quitan instrumentos al trabajador para alcanzar la justicia social. En este contexto, por supuesto que rechazamos la práctica sindical como una simulación. Debemos retomar el compromiso que le dio origen y su razón de ser. El sindicalismo en el mundo tiene retos fundamentales que marcan de manera única su historia actual. Estamos en una nueva etapa que debe estar sustentada en procesos legítimos de democratización, rendición de cuentas, que aliente la cultura de la legalidad y corresponsabilidad. Debemos entender a los sindicatos como instrumentos de lucha y de justicia para los trabajadores, y no como una estructura que sirva a otros intereses. Tenemos el reto
de ser protagonistas en un incluyente y nuevo pacto social que dé más beneficios a los trabajadores. Nunca en la historia de la humanidad había existido tanta desigualdad. Por esto se busca fortalecer los grandes objetivos como la emancipación de los derechos, la participación activa en el fortalecimiento de la planta productiva y la generación de empleo, sobre todo para los jóvenes. La participación activa de los sindicatos significa volvernos un ente científico laboral que sea capaz de analizar la productividad de las empresas, los mercados y la competencia, conocer la influencia internacional sobre el producto generado, entre otros, es decir, convertirnos en actores fundamentales de la producción y la subsistencia de las fuentes de empleo, cambiar el discurso de la confrontación o sumisión por el diálogo productivo, ser actores del nuevo devenir histórico como trabajadores, no repetir la historia de ver pasar los acontecimientos y solo resentir los efectos. Asumimos el reto en favor de realizar todos los cambios estructurales que México necesita, todos aquellos que se requieren para elevar su competitividad a nivel mundial, convirtiéndose así en un país más eficiente y con una mejor productividad, que fomente la creación de más y mejores empleos, que retribuyan el esfuerzo productivo, que dignifiquen y humanicen el trabajo, reconociendo al trabajador como una persona humana y no como una herramienta de trabajo. Por convicción sindicalista, debemos apoyar todas aquellas políticas que ayuden a elevar el nivel de vida de los trabajadores. No se debe escatimar ningún esfuerzo y respaldo a todas las transformaciones que se requieren para tener un mejor estado de bienestar y social. La libertad sindical debe darse sin debilitar las organizaciones y sin injerencias que paralicen la acción sindical. Tenemos la responsabilidad de conducir esta etapa de transición y libertad sindical libre de intimidación, amenazas y violencia. La voz de los trabajadores debe ser escuchada para afrontar todos estos retos. Las nuevas formas productivas, como el trabajo en casa, y sobre todo la importancia no solo de la capacitación básica, sino de un verdadero emparejamiento entre la educación de los trabajadores y las exigencias productivas de los cambios que vienen. Las nuevas propuestas de trabajo, la digitalización, el mundo global, las redes sociales y principalmente, como ya lo mencioné, la creación de millones de empleos para las nuevas generaciones. Quiero hacer una pausa y sumarme al reconocimiento que hace la secretaria Luisa María Agurraider. En nombre de los trabajadores de México y de las organizaciones que son parte de ellos, reconocerle y agradecer la aportación que ha dado al mundo laboral. Sabemos desde tus orígenes en las organizaciones sindicales de Inglaterra, tus actividades y a las organizaciones que has presidido. Para nosotros es un orgullo tenerte aquí como una de las últimas actividades en tu gestión de la organización. Muchas felicidades y muchas gracias en nombre de los trabajadores. Es hora de sumar más esfuerzos, ya que la complejidad de la problemática nacional no puede resolverse solo a voluntad de unos cuantos. Debemos aportar nuestro máximo esfuerzo y ser promotores permanentes de la unidad para alcanzar la justicia social. Las organizaciones de trabajadores tenemos el compromiso de cumplir con nuestra razón de ser en el desarrollo integral de los trabajadores y sus familias. Muchas gracias. Toca el turno de escuchar al presidente nacional de la Coparmex, José Medina Mora y Casa. Muy buenos días a todos y a todas. Estimada Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social, estimado Reyes Soberanis Moreno, presidente del Congreso del Trabajo, estimado Guy Ryder, director general
de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Como siempre, bienvenido a México. Me da mucho gusto estar aquí y participar en este foro sobre las perspectivas de la reforma laboral transformando el mundo del trabajo, que vaya que se ha transformado. Los empresarios mexicanos que damos empleo a miles de trabajadores sabemos los grandes desafíos que enfrenta nuestro país en un contexto de elevada inflación por razones internacionales, debido a esta interrupción de las cadenas de suministro, principalmente del continente asiático, pero también de la invasión de Rusia en Ucrania y la escasez de los alimentos que sube los precios. Y seguimos todavía en medio de esta pandemia del COVID-19 a la cual tenemos que poner especial atención. En el sector empresarial somos impulsores y apoyamos el diálogo social como base para construir soluciones conjuntas a estos desafíos, y por ello consideramos de alta relevancia este foro en el que representantes de diversos sectores analizaremos los beneficios y retos para consolidar el nuevo modelo laboral. Desde Coparmex queremos resaltar que las decisiones que se tomen en esta materia deben tener siempre como objetivo poner al trabajador al centro de todas las decisiones. Sabemos muy bien que la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, implicó retos y desafíos para nuestro país en muchos rubros importantes. Uno de ellos, quizá el más importante, en materia laboral. Para cumplir con este acuerdo, México tiene que dar cumplimiento regular dentro de la legislación el respeto a los derechos laborales internacionalmente reconocidos, que son esta libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva, la abolición efectiva del trabajo infantil, la eliminación de todas formas de trabajo forzoso, obligatorio, y la promoción del trabajo digno, libre de cualquier tipo de discriminación, promoviendo una verdadera inclusión. En el TEMEC y en nuestra legislación laboral está establecido que en futuras revisiones salariales y contractuales todos los contratos colectivos existentes incluyan el apoyo mayoritario de los trabajadores mediante el ejercicio del voto personal, libre, directo y secreto, y que todos los contratos colectivos existentes se revisen al menos una vez en esos 4 años, iniciando el 1 de mayo del 2019, que conforme a la reforma de la Ley Federal del Trabajo en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva, se cumplen el 1 de mayo del 2023. Es de destacar que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral reveló que en los próximos 3 meses se realizarán apenas 566 legitimaciones de los contratos colectivos de trabajo, en donde participan 244 organizaciones sindicales. Sin embargo, a la fecha se tienen 4.666 contratos legitimados, cifra que representa la tercera parte del número de contratos estimado que se legitimicen en el mejor escenario, esto es 15,000 de estos contratos, lo cual, si bien es cierto, ha generado incertidumbre, también genera este interés de las empresas para el cumplimiento de esta disposición, como quedó demostrado en el taller de apenas la semana pasada organizamos en Coparmex, y que aprovecho agradecerle, secretaria, la apertura que siempre ha mostrado para poder tener este diálogo que nos lleve a entender cuál es el papel de las empresas en esta legitimación de los contratos. Ante tal panorama, en México se tiene que salvaguardar el respeto a los derechos de sindicación y de negociación colectiva, protegiendo también las fuentes de trabajo, preservando y fomentando en todo momento el diálogo y comunicación asertiva entre empresa, trabajadores y sindicato. A partir de la reforma laboral, cuya implementación
culmina en octubre de este año, se construyeron los cimientos de un nuevo modelo laboral para nuestro país, dando lugar a un cambio significativo en la impartición de justicia a entidades federativas en sus respectivos ámbitos de competencia a través de tribunales laborales. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que además de ser a quien le compete el registro de todas las asociaciones sindicales del país, así como del registro y depósito de los contratos colectivos de trabajo y reglamentos interiores de trabajo, es quien conoce y lleva a cabo los procedimientos de conciliación prejudicial en materia laboral. Esta última función también se ejerce en materia local por los centros de conciliación estatales. En Coparmex consideramos que un país donde se respete el Estado de Derecho y se garantice la certidumbre jurídica siempre será un país fuerte y atractivo para las inversiones necesarias para la generación de empleo que son demandadas en este país. Con motivo de la entrada en vigor de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, cobró gran relevancia la protección a las mujeres trabajadoras, la igualdad de oportunidades y preservar un ambiente laboral libre de violencia y acoso, destacando, entre otras cuestiones, la paridad de género en las directivas sindicales, así como la obligación del empleador para evitar la discriminación, el hostigamiento y el acoso sexual. De tal suerte que, además de erradicar la violencia al interior de los centros de trabajo, es importante no perder de vista la protección a las personas trabajadoras en los procesos jurisdiccionales que pudieran derivar de su labor. Por eso respaldamos estas acciones y somos promotores de que las empresas afiliadas cumplan estrictamente con estas disposiciones, pues sabemos del valor que las mujeres aportan diariamente para consolidar el sector empresarial y pugnaremos porque se abran más oportunidades, porque estamos conscientes de que se debe privilegiar el talento y para eso debe haber igualdad de oportunidades. Estimadas y estimados todos, en Coparmex hemos reflexionado que, diferente a lo que pensábamos anteriormente, que con que hubiera crecimiento económico todo se resolvía, hoy nos damos cuenta que a pesar de haber habido crecimiento económico, la pobreza y desigualdad en lugar de bajar han subido. Y eso nos ha llevado a reflexionar que necesitamos construir entre todos un nuevo modelo de país, un modelo de desarrollo inclusivo en donde, si bien es cierto, es necesario el desarrollo económico, se requiere ir acompañado del desarrollo social y del desarrollo sustentable. Dicho de otra manera, el piso debe de ser el desarrollo social, que nadie se quede afuera, y el techo, el desarrollo sustentable para no utilizar más recursos de los que el planeta puede reconstruir. De esta manera estamos convencidos de que podemos tener un mejor México, un México que sea más justo, un México que sea más democrático, un México más libre y un México en paz, que es lo que todos anhelamos. Y sin más, nuevamente un reconocimiento, y me uno al reconocimiento que ha hecho la secretaria y el sector de los trabajadores, Gay, por toda esta labor que has hecho al frente de la Organización Internacional del Trabajo. Se queda el legado, se queda tu huella. Y gracias por visitar nuevamente nuestro país en esta etapa, de alguna manera, de despedida de tu función como director general de la Organización Internacional del Trabajo. Muchas, muchas felicidades y gracias por visitarnos nuevamente. Cedemos el uso del micrófono al director general de la Organización Internacional del Trabajo, Guy Ryder. Muy buenos días a todas y a todos aquí presentes. Un saludo muy especial por la secretaria de Trabajo, amiga María Luisa Alcalde, y los dos presidentes del Congreso de Trabajo y de Coparmex, y agradezco a los tres sus palabras
muy generoso a mi persona. Muchísimas gracias. A mí es muy importante que mi última visita en mi calidad de director general de la OIT sea aquí en México. Usted dijo, señora secretaria, que ha estado 2 veces aquí. La realidad es que ha sido mucho más las visitas que he tenido en México. Vine aquí por primera vez en los años 80 y he podido ver la evolución de su sociedad y el mundo laboral mexicano. Esta conferencia trata de un tema de enorme interés, enorme importancia. Perspectivas de la reforma laboral, y después se dice que estamos transformando el mundo del trabajo. Pero tenemos que ver las cosas claras. Con o sin reforma, el mundo del trabajo se está transformando. Se está transformando bajo los efectos de las nuevas tecnologías, la digitalización, los cambios climáticos, lo que tenemos que hacer para pararlo, los cambios demográficos y mucho más. Yo creo que el tema que nosotros tenemos delante hoy es si seremos capaces, o no, de transformar nuestra manera de organizar el mundo del trabajo, si la reglamentación, si los mecanismos de ordenar el mundo del trabajo serán tales para promover todos los valores que el presidente de Coparmex acaba de mencionar. Si podemos organizar el mundo del trabajo para que promueva los objetivos de una sociedad más justa, más inclusiva, un desarrollo más sostenible y finalmente promover los valores del OIT, que son la justicia social y la paz. Por todo eso es un placer y un privilegio estar hoy con ustedes y sobre todo en este espacio magnífico. Quiero decir que Octavio Paz, este gigante de la literatura mexicana, también tenía una relación muy personal con nuestra organización, con la OIT, durante su carrera diplomática. Así que es un placer muy especial estar en este espacio. Señoras y señores, México es miembro de la OIT desde 1931 y actualmente es miembro de nuestro Consejo de Administración. Y aquí, como en todas sociedades, las relaciones laborales son el pilar de toda sociedad democrática y la base de la búsqueda de la justicia social, el principio rector del OIT. Y estamos conscientes de la importancia que reviste esta reforma laboral, en especial de cara al difícil panorama económico y social y laboral por el que atraviesa el mundo, con una devastadora pandemia que aún no termina, y ahora también con serios desafíos geopolíticos. Estamos en tiempos desafiantes, estamos en un mundo de enormes incertidumbres, enorme riesgo y, como se ha dicho, de desigualdades inaceptables. En esta perspectiva, en este contexto bastante sombrío, aquí en México me ofrecen la oportunidad de congratularles por los ambiciosos avances que se están efectuando aquí en favor de los trabajadores y trabajadoras de este país y por el país en general. Y por lo tanto, esta intervención, este acto, es muy especial para mí. Señoras y señores, recuerdo que cuando la reforma laboral entró en vigor, calificamos estos avances como históricos y la prensa no dudó en declararlos con justa razón como el mayor impulso a los derechos de los trabajadores mexicanos desde la Revolución Mexicana y, por lo tanto, desde la fundación del OIT. Y hoy creo que tenemos que recordar también que México siempre ha estado
en la vanguardia en la legislación laboral en las Américas. La Constitución de Querétaro de 1917, podemos decir, sin lugar a dudas, fue precursora de la Constitución del OIT, que se adoptó 2 años después, y de muchos de los convenios internacionales de trabajo adoptados desde entonces. Esta Constitución limitó la jornada laboral a 8 horas, que es exactamente lo que dice nuestro convenio número 1 de 1919. La exigencia de unas condiciones de salubridad y higiene en el ámbito de trabajo, la adecuación de las jornadas laborales a menores de edad y la prohibición de contratar a los niños menores de menos de 12 años. El reconocimiento a las bajas por maternidad y periodo de lactancia, la estipulación de un salario mínimo y no discriminación en cuanto al salario percibido por razones de sexo o nacionalidad, lo que significaba un avance notable en 1917 y todavía hoy en muchos países. Señores y señores, la reforma laboral de 2019 fortaleció sustantivamente los sistemas de justicia laboral y negociación colectiva, y con ello se reconocieron de manera más explícita que nunca principios y derechos fundamentales de todos los trabajadores, destacando a los que se hace referencia en los convenios 87 y 98 del OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación y de negociación colectiva. Y tengo que decir, señora secretaria, que la ratificación por México del convenio 98 sobre negociación colectiva ha sido un momento sumamente importante. La serie de transformaciones laborales que han tenido lugar en México a lo largo de los últimos años y que continúan teniendo lugar hoy, no solo han armonizado al país con sus compromisos internacionales en materia laboral, han ido mucho más lejos en aspectos tales como la revalorización del salario mínimo y medidas en favor de la inclusión y la equidad de género. Estos nuevos compromisos y avances posteriores a la reforma laboral son el resultado, y quiero resaltarlo, de un diálogo tripartito sólido y del compromiso social de todos los actores del mundo del trabajo mexicano, y quiero felicitarles por esto. Entre otras cosas, estas reformas buscaron dar respuesta a algunas de las observaciones de la Comisión de Expertos del OIT y también a las obligaciones en materia laboral contenido en el TMEC y por, sobre todo, el espíritu social que ha caracterizado esta administración y las organizaciones de trabajadores y empleadores en México. Sé que la implementación de estas reformas es aún un proceso en marcha. Esta es una reforma de enorme ambición y no es de extrañar, por lo tanto, que hay desacuerdos, hay dificultades. También porque la institucionalidad del mundo del trabajo en México tiene raíces históricos muy profundos. Pero ustedes están avanzando de una forma extraordinaria. La creación y operación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral ha sido también un paso decisivo de avance en la implementación de las reformas. En temas de negociación colectiva y de libertad de asociación, se ha avanzado en el proceso de registro de las organizaciones de trabajadores y es la institución competente para verificar que los procesos democráticos sindicales sean llevados a cabo conforme con lo estipulado
en la ley. Todo eso es un desafío notable, ya que estas reformas establecen que todos los contratos colectivos de trabajo sean conocidos y aprobados por los trabajadores que representan. Y eso es evidentemente fundamental. Una tarea formidable en favor de la democracia sindical y la democracia en general en este país. Soy consciente del importante desafío que es materializar una transformación tan ambiciosa, pero puedo constatar que existe la determinación y la voluntad de todos los actores del mundo del trabajo para hacerla realidad y con ello contribuir al mundo del trabajo más digno y una sociedad más justa. Y quiero despedirme reafirmando el compromiso del OIT para acompañarlos todos, gobierno, empresarios, trabajadores, en los desafíos que ustedes tienen delante en este proceso tan fundamental para su país. México siempre podrá contar con el OIT y en tanto México así lo desea, en la búsqueda de la justicia social y del trabajo decente. Muchísimas gracias por este acto tan importante y por las décadas de amistad que hemos tenido juntos. Muchas gracias. A continuación, seremos testigos de la suscripción del memorando de entendimiento entre el Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, representado por su presidenta Luisa María Alcalde Luján, y la Organización Internacional del Trabajo, representada por su director general, el señor Guy Ryder. A través de este instrumento se establecen las bases de colaboración para desarrollar acciones conjuntas en materia de capacitación de las personas servidoras públicas que operan el nuevo sistema de justicia laboral, además de realizar acciones tripartitas con las organizaciones de trabajadores y empleadores de nuestro país. Agradecemos su presencia en la inauguración de este foro. Despedimos a las autoridades y personalidades que nos acompañaron en el Presidium.